Capítulo 1. El primer amanecer de sangre. Me desperté con un ardor insoportable en el brazo derecho. Al abrir los ojos, todavía atrapado entre el sueño y la vigilia, pensé que había sido un simple rasguño durante la noche. Pero al incorporarme, vi la sangre empapando las sábanas. La herida era profunda. Trazada en mi piel con una precisión imposible, formaba una cruz torcida, como si alguien la hubiera dibujado con un cuchillo invisible mientras yo dormía. El aire de la habitación era denso, casi sagrado y, al mismo tiempo, insoportable. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana abierta. Yo estaba solo. Sin embargo, esa marca no podía explicarse. Sentí miedo, pero más allá del miedo había algo aún más terrible, una certeza silenciosa, como si la carne misma me estuviera hablando. Me levanté tambaleante. Limpié la sangre como pude y me cubrí con una venda improvisada. Salí a la calle con el brazo ardiendo. La gente del pueblo me miraba con extrañeza. Algunos incluso con recelo, como si adivinaran que llevaba algo prohibido bajo la ropa. Intenté ignorar esas miradas, pero dentro de mí había una presión creciente, un presentimiento oscuro que no se podía contener. Al caer la tarde, el rumor llegó, un temblor había sacudido la aldea vecina, arrasando casas y enterrando a familias enteras bajo la tierra. Los sobrevivientes llegaron hasta nuestra plaza central, cubiertos de polvo y lágrimas, contando cómo todo se había derrumbado en cuestión de segundos. Yo escuchaba paralizado, con el sudor helándome la espalda. La hora del derrumbe coincidía exactamente con el momento en que yo había despertado ensangrentado. La cruz en mi brazo palpitaba como una herida viva, y en cada latido parecía repetir una sola palabra: aviso. Me escondí en la iglesia, buscando respuestas entre los bancos vacíos y el incienso apagado. El padre me vio rezando con los labios temblorosos, y cuando intenté mostrarle la herida, retrocedió como si hubiera visto al mismo demonio. «Eso no viene de Dios», murmuró, sin atreverse a acercarse. Pero yo sabía, con una claridad que me dolía más que la carne desgarrada, que aquella señal no era del infierno, era una revelación. Esa noche no pude dormir. Cada sombra me parecía un testigo, cada sonido un presagio. Comprendí que mi cuerpo había sido escogido como lienzo de algo que me superaba. Un lenguaje divino escrito en carne y sangre. Y lo peor era que no sabía si podría sobrevivir al siguiente mensaje. Porque si una simple cruz torcida había anunciado la caída de un pueblo, ¿qué dirían las próximas heridas? Capítulo 2. La carne que escribía mensajes. Me dormí con miedo, temiendo lo que pudiera encontrar al amanecer. El recuerdo de la cruz torcida en mi brazo todavía ardía como fuego bajo la piel. Pero el destino no concede tregua a los que han sido marcados. Esa madrugada desperté con un dolor insoportable en el pecho. Sentía como si decenas de agujas invisibles me atravesaran la piel desde dentro hacia afuera. Corrí al espejo y vi lo imposible: las heridas no eran cortes al azar. Eran letras. Sí, letras perfectamente trazadas, sangrantes, que se iban uniendo palabra tras palabra. Entre el sudor y las lágrimas pude leerlo: inmolado. Me quedé helado. La palabra ardía sobre mi carne como un hierro candente. Nadie me había tocado. Nadie podía haber escrito aquello. Pero allí estaba, escrita en sangre viva, como un grito del cielo o un dictado de la eternidad. Salí corriendo a la iglesia buscando respuestas. Pero cuando mostré mi pecho, el padre me cerró las puertas. «Tus heridas son blasfemia», me dijo con voz temblorosa, aunque sus ojos no podían apartarse de la palabra grabada. «No busques a Dios en ellas, porque eso no viene de Él». Pero yo lo sabía, aquello era un aviso. Y pronto se cumpliría. La noticia no tardó en llegar. Esa misma tarde se celebraba una misa especial en la aldea vecina. Una boda donde todos los habitantes se habían congregado. Yo sentía un nudo en la garganta, un presentimiento insoportable. Y entonces ocurrió, en medio de la ceremonia. Una viga del techo se desplomó, aplastando a los novios y a los fieles que los rodeaban. Cuerpos rotos, gritos ahogados, sangre mezclada con vino. La fiesta se convirtió en sacrificio. Inmolados. Yo lo supe antes que nadie. No porque me lo hubieran contado, sino porque lo llevaba escrito en mi propia piel. Cada herida era una palabra, cada palabra un destino. Aquella noche me encerré en mi cuarto, temblando. El silencio era tan denso que parecía sólido. Y aún así podía escuchar mi corazón golpear contra la carne herida. Comprendí que había sido elegido no para comprender, sino para sufrir. Que cada revelación vendría marcada en mi cuerpo y que yo sería el espejo sangrante de lo que estaba por ocurrir. No era un profeta con voz ni con visiones. Era un profeta de carne desgarrada. Y mi miedo crecía con una sola pregunta: ¿qué palabra será escrita la próxima vez? Capítulo 3. El sueño de las campanas negras.
La tercera noche llegó como un castigo que yo ya no podía evitar. Dormí poco, con los párpados pesados pero el alma en vela. Y cuando por fin el sueño me arrastró, me encontré en un lugar imposible, una iglesia en ruinas, iluminada apenas por la luz de la luna. En lo alto, colgaba una campana gigantesca, negra como el hierro corroído por siglos de silencio. La campana comenzó a moverse sola, y su sonido no era de bronce, sino un lamento humano. Cada tañido retumbaba como un grito ahogado que me desgarraba por dentro. Desperté con un sobresalto. El eco de aquella campana aún vibraba en mis oídos. Y entonces sentí el dolor. Mi hombro izquierdo estaba empapado en sangre. Corrí al espejo y vi la herida, un corte semicircular, como si la piel hubiera sido arrancada siguiendo la curva de una campana. No había dudas. El sueño había dejado su huella en mi carne. El miedo me paralizó. Sabía que aquello no era un delirio ni una pesadilla común. Era un anuncio. Me envolví el hombro con trapos. Pero la herida no dejaba de sangrar, como si reclamara ser escuchada. Ese mismo día, el pueblo celebraba un casamiento en la vieja capilla de las montañas. El aire estaba cargado de incienso, de vino y de risas. Yo me quedé en la puerta, incapaz de entrar. Mi herida ardía, suplicando. Nadie me escuchó. Cuando los novios pronunciaron sus votos, la tierra tembló levemente y, desde la torre, la campana se soltó. Cayó con un estruendo imposible, arrasando los bancos de madera y aplastando a varios fieles bajo su peso de hierro. El sonido que resonó no fue metálico, sino idéntico al que yo había escuchado en mi sueño, un grito humano que heló la sangre de todos los presentes. Yo caí de rodillas, desgarrado por dentro. Mis hombros sangraban más fuerte, como si compartieran la agonía de aquellos cuerpos. Y la gente comenzó a mirarme, no como a un hombre, sino como a un presagio. Algunos murmuraban maldito, otros enviado. Ninguno se atrevía a tocarme. Esa noche entendí lo inevitable. Cada herida en mi cuerpo sería un campanazo del destino. Cada gota de mi sangre un anuncio de desgracia. No podía detenerlo. No podía huir. Solo me quedaba esperar, con el corazón encadenado al miedo. ¿Cuál sería el próximo sonido que abriría mi carne? Capítulo 4. El costado abierto como un Cristo vivo. Desperté gritando. El dolor era insoportable, como si una lanza me hubiera atravesado de lado a lado. Al llevar la mano a mi costado derecho, sentí la humedad caliente de la sangre. La camisa estaba empapada y, al retirarla, vi la herida, un tajo profundo. ¿Limpio? Imposible. Que recordaba el golpe de una lanza en el costado de Cristo crucificado. Me miré al espejo con los labios temblando. No era un rasguño. No era una ilusión. Era una llaga perfecta, abierta, palpitante, que parecía reclamar un sacrificio. Comprendí que lo que mi cuerpo anunciaba estaba por cumplirse. Y esa certeza me heló la sangre más que la propia herida. Intenté ocultarlo, vendarme en silencio. Pero al salir de casa la punzada se hacía más fuerte con cada paso. Era como si la llaga me arrastrara hacia la iglesia. Y allí estaba la multitud, reunida para escuchar al padre Julián, el sacerdote más respetado del pueblo, aquel que siempre había hablado de fe como un muro contra el miedo. Me quedé en la puerta, jadeando, mientras la voz del padre llenaba el templo. Sus palabras sonaban seguras, pero mis entrañas gritaban lo contrario. La herida en mi costado ardía con un fuego vivo, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Y entonces ocurrió. Una figura encapuchada emergió de entre la multitud. Nadie la vio llegar. Nadie reaccionó a tiempo. Solo yo, porque mi cuerpo ya lo había sabido antes. El desconocido se abalanzó sobre el altar y hundió un cuchillo en el costado del sacerdote, exactamente en el mismo lugar donde yo llevaba mi herida. El padre Julián cayó entre gritos y sangre, mientras la misa se convertía en caos. Yo me desplomé en la puerta, la herida en mi costado ardiendo en sincronía con la suya. Sentí que compartía su agonía, que el dolor que me desgarraba no era solo mío. La multitud huyó despavorida, dejando tras de sí un silencio roto por los sollozos. Algunos me miraron como si hubiera sido cómplice, como si mi llaga fuera la prueba de una conspiración. Otros, en cambio, susurraban mi nombre como quien nombra a un profeta maldito. Me quedé solo, sangrando, sabiendo que la verdad era aún más terrible. Yo no causaba las desgracias, pero era su espejo de carne. Era el testigo forzado de lo inevitable. Y mientras mi costado seguía abierto, supe que la próxima herida ya estaba esperando en algún rincón de mi piel, y que su mensaje sería aún más cruel. Capítulo 5. El rostro marcado con lágrimas de fuego. Esa noche el sueño no llegó. Cerraba los ojos, pero solo veía la sangre del padre Julián extendiéndose por el altar. Cada vez que el recuerdo se repetía, sentía que mi costado se abría de nuevo.
La herida seguía supurando. Aunque ya no debería sangrar. Era como si mi carne se negara a cicatrizar, esperando la próxima revelación. Al amanecer, lo sentí. Una quemazón insoportable recorrió mis mejillas. Como si brasas vivas se deslizaran desde mis ojos hacia abajo. Me llevé las manos al rostro y descubrí que estaba llorando. Pero no eran lágrimas comunes, era sangre caliente, espesa, que dejaba marcas ardientes en la piel. Frente al espejo vi lo imposible, aquellas lágrimas dibujaban 2 líneas incandescentes. Como si alguien hubiera marcado mi rostro con fuego líquido. Me arrodillé, temblando. Y comprendí que aquello no era un dolor personal. Era un aviso. Mis lágrimas no eran mías. Eran de otro. O de muchos. El rostro de un profeta. Pensé. No brilla con gloria, sino con cicatrices. Ese mismo día, la campana de la iglesia repicó sin motivo. No era la hora de misa. Ni había celebración. El repique era urgente. Desquiciado. Como si anunciara desgracia. Corrí hacia el convento de las hermanas, donde la torre se alzaba contra el cielo gris. Desde lejos ya podía oler el humo. El fuego había comenzado en la sacristía. Nadie sabía cómo. Las llamas devoraban las paredes antiguas. Y los gritos de las monjas atrapadas se mezclaban con el crujido de la madera. Corrí hacia la entrada. Pero el calor me obligó a retroceder. La multitud impotente observaba cómo el convento se convertía en un infierno. Entonces lo entendí. Mis lágrimas de sangre eran el reflejo de las suyas. Yo había llorado antes de que ellas lo hicieran. Había ardido antes de que el fuego las consumiera. La profecía no había sido palabra ni sueño, sino llanto marcado en mi propia cara. Cuando el techo colapsó y el humo cubrió el cielo, sentí que mis mejillas ardían aún más, como si llevara grabado en carne viva el sufrimiento de aquellas almas. Nadie osó acercarse a mí. Algunos decían que yo atraía las desgracias. Otros empezaban a creer que yo era la única prueba de que Dios todavía hablaba, aunque lo hiciera a través del dolor. Esa noche, frente al espejo ennegrecido por el humo, me vi distinto. No solo era un hombre herido, era un rostro marcado, una señal viviente. Y lo más aterrador no era lo que había ocurrido, sino la certeza que me atravesaba el corazón. Las lágrimas no serían la última marca. Capítulo 6. La espalda escrita por ángeles invisibles. Esa madrugada no fue el dolor lo que me despertó, sino una sensación extraña, como si alguien me hubiera estado acariciando la espalda con un cuchillo helado. Me incorporé sobresaltado y el escozor se hizo insoportable, como si mi piel estuviera siendo grabada desde dentro. Me quité la camisa y busqué un espejo, pero no pude ver lo que ocurría en mi espalda. Fue entonces cuando encendí una vela y le pedí a mi vecino, don Mateo, que mirara. Al descubrirme, lo vi palidecer. Su rostro se contrajo de espanto y dejó caer la vela, murmurando: «Son palabras». Corrí hacia un espejo grande en la sacristía de la iglesia, donde pude reflejarme torpemente de espaldas. Y allí lo vi, sobre mi piel. Las heridas formaban frases incompletas, como una escritura desgarrada por un ángel invisible. Letras rojas, frescas, abiertas, que parecían respirar. Solo logré leer con claridad 2 palabras: peste y silencio. Me estremecí. No era una herida aislada. No era un símbolo. Era un mensaje entero. Una profecía escrita con la tinta de mi sangre. Ese mismo día, comenzaron los rumores. En la aldea vecina, varias personas habían enfermado de forma repentina. Una fiebre oscura, que no cedía con rezos ni remedios, y que obligaba a las familias a encerrarse en sus casas. Los enfermos apenas podían hablar, y cuando lo hacían, su voz era apenas un susurro sofocado, como si el silencio mismo les hubiera arrancado la garganta. Yo lo sabía, lo llevaba escrito, y sin embargo, no podía hacer nada. Nadie me creía. Me llamaban portador de desgracias, mensajero maldito. Algunos incluso exigieron que me desterraran, convencidos de que mientras yo estuviera allí, la desgracia seguiría extendiéndose. Pero la peste no esperó. Esa noche, la fiebre llegó a mi propio pueblo. Primero fue un niño, luego una anciana, después un coro entero de voces apagadas que se hundían en el mismo silencio profético que yo llevaba en la piel. La iglesia se convirtió en hospital improvisado, y el padre rezaba entre llantos, pidiendo un milagro. Yo observaba todo con el peso insoportable de la certeza: no había milagro que pudiera detenerlo. El milagro era el aviso mismo, grabado en mí. Al regresar a mi cuarto, me quité la venda y vi que las palabras en mi espalda seguían allí, aún sangrando, como si no quisieran cerrarse hasta que todo se cumpliera. Comprendí con horror que mi carne se había convertido en un libro abierto, y que cada herida era un versículo de un evangelio prohibido que solo yo podía portar. Me derrumbé de rodillas y susurré:
con la voz rota. Si son ángeles los que escriben en mí, ¿por qué sus palabras anuncian siempre muerte? Capítulo 7. El grito que abrió heridas en silencio. Aquella noche, cuando el pueblo entero velaba a los primeros muertos de la peste, yo intentaba conciliar el sueño entre rezos quebrados y el eco lejano de campanas apagadas. No podía dormir. Sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible me aplastara las costillas. De pronto, un grito se formó en mi garganta. Era un alarido brutal, nacido del fondo de mi alma. Pero al abrir la boca, no salió sonido alguno. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el roce del aire escapó de mis labios. Sin embargo, al mismo tiempo, mi piel se desgarró. Un tajo brutal se abrió en mi torso, desde el esternón hasta el vientre, como si mi propio grito hubiera rasgado mi carne en lugar de liberar mi voz. Me retorcí en el suelo, ahogado en un dolor indescriptible. El silencio era tan denso que parecía absorberlo todo, y cada gota de sangre que caía al suelo sonaba como un presagio invisible. Sentí que aquel grito mudo no era mío, era prestado, arrancado de alguien más. Al amanecer, la noticia llegó con un frío que me paralizó. Un niño del pueblo, el hijo de una viuda, había sido encontrado muerto en su cama. Los vecinos aseguraban que su madre lo había oído gritar en mitad de la noche, pero cuando corrió a su cuarto lo halló sin voz, con la garganta intacta, como si el grito se le hubiera escapado de la carne sin romperla. Me quedé petrificado. Comprendí entonces lo que había sucedido, su grito había salido de mí. Yo lo había llevado en silencio, y mi herida había sido la huella de su muerte. El dolor que cargaba no era mío. Era el eco sangrante de la vida que se había extinguido. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que yo era el verdugo invisible. Otros me llamaban testigo del destino. Pero yo sabía la verdad, era ambas cosas a la vez. Un mensajero involuntario, marcado por un Dios que hablaba en un idioma incomprensible, escrito en carne y silencio. Esa noche me encerré en la iglesia vacía, con la herida aún abierta en el torso. Me arrodillé frente al altar y quise gritar otra vez, probar si aún podía. Pero nada salió. Solo lágrimas silenciosas y un dolor que no cesaba. Y en ese silencio absoluto, con mi pecho palpitando como una campana rota, entendí lo peor: cada nuevo grito que no pudiera pronunciar sería otra vida arrebatada. Capítulo 8. La herida que no era suya. La noche cayó con un silencio extraño, como si todo el pueblo hubiera contenido la respiración. Yo intenté dormir, pero el recuerdo del niño muerto me atormentaba. Sabía que mi cuerpo volvería a hablar, y temía qué mensaje traería esta vez. Y así fue. A medianoche me despertó un dolor punzante en la pierna izquierda, tan intenso que me hizo caer de la cama. Al levantar el pantalón, vi un corte largo, limpio, profundo, que atravesaba mi muslo como si un cuchillo lo hubiera rasgado. La sangre corría en riachuelos oscuros. Lo primero que pensé fue: esta vez me matará a mí. Pero al observar bien, comprendí que esa herida no tenía sentido en mi cuerpo. No había estado en mis sueños, ni en mis visiones. Era ajena. Esa misma mañana, mientras aún trataba de vendarme, llegó la noticia. Un campesino, a 3 leguas del pueblo, había sido hallado muerto en el campo. Lo habían encontrado con un tajo idéntico en la pierna izquierda, el mismo lugar donde yo sangraba. Murió desangrado, incapaz de llegar a su casa para pedir ayuda. Me quedé helado. La herida que llevaba no era mía, era suya. Yo la había recibido antes que él muriera, como si mi cuerpo hubiera sido escogido para cargar el dolor de otros, para anunciar muertes que no podía evitar. La gente del pueblo empezó a mirarme con un terror diferente. No solo me veían como un mal presagio, sino como un espejo vivo que reflejaba las desgracias de los demás. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Algunos murmuraban que yo era un ladrón de vidas, que me alimentaba de la sangre de inocentes. Otros decían en voz baja que Dios me había condenado a llevar en mi carne las muertes de los hombres, para recordarles que nadie escapa al destino. Esa noche, solo en mi habitación, comprendí la magnitud de mi condena. No eran solo mis visiones, ni mis sueños, ni mis lágrimas. Ahora, incluso las heridas de otros podían aparecer en mí, marcando su final antes de que llegara. Me miré en el espejo, pálido, con la pierna vendada y el corazón deshecho, y murmuré, con voz quebrada: ¿hasta dónde me llevará esto? ¿Cuántas muertes ajenas debo cargar en mi piel antes de entender el mensaje? El silencio no respondió, pero la herida seguía ardiendo, viva, como si aún no hubiera terminado de contarme su historia. Capítulo 9. El futuro grabado en carne viva. No recuerdo haber dormido aquella noche. La fiebre me consumía. La pierna aún palpitaba con el corte ajeno, y mi mente se debatía entre rezos rotos y la certeza de que algo mayor estaba a punto de ocurrir.
El aire en mi cuarto se volvió pesado, casi irrespirable, como si la misma oscuridad quisiera posarse sobre mí. De repente, un ardor insoportable me recorrió todo el cuerpo. No era una herida aislada. Era un ejército de cuchillos invisibles deslizándose sobre mi piel, abriendo surcos en cada rincón de mi carne. Grité, pero nadie vino. El dolor era absoluto. Y cuando al fin pude levantarme y mirarme en el espejo, comprendí el horror. No eran cortes caóticos. Eran trazos. Mi piel entera estaba cubierta de heridas que se entrecruzaban formando figuras. Sangraban. Sí, pero al mismo tiempo dibujaban líneas, curvas, símbolos. Era un mapa. Un mapa hecho de carne viva. Desesperado, corrí hasta la sacristía de la iglesia, donde aún quedaba un viejo globo terráqueo polvoriento. Lo puse frente a mí, temblando, y lo giré hasta que las formas coincidieron. Y allí lo vi. Mis heridas se correspondían con territorios, fronteras, ciudades. Mi cuerpo se había convertido en un atlas sangrante. Las líneas más profundas marcaban lugares sagrados: Jerusalén, Roma, Constantinopla. Pero también había trazos rojos que se extendían hacia nuestro propio continente, cruzando montañas y ríos, como si la sangre no reconociera distancia ni frontera. Me derrumbé al comprenderlo. Lo que estaba escrito en mí no era el dolor de un solo hombre, ni de un pueblo. Era el destino del mundo entero. Esa misma tarde, el padre que aún quedaba en la aldea se atrevió a mirarme a los ojos. Con voz rota me dijo: «Tus heridas no son tuyas, son las de todos nosotros. Estás marcado con el futuro». Y mientras lo decía, un grupo de soldados pasó por la plaza, anunciando que la guerra se había desatado en las tierras vecinas. La multitud lloraba, gritaba. Algunos buscaban refugio en la iglesia, otros huían sin rumbo. Yo me quedé inmóvil, sintiendo como cada gota de sangre en mi cuerpo caía como un presagio más sobre la tierra. Esa noche, frente a las velas que apenas iluminaban mi figura lacerada, entendí el alcance de mi condena. Ya no era un simple portador de muertes individuales. Ahora mi cuerpo llevaba inscrito el futuro colectivo, grabado en carne viva. Y lo peor era la certeza que ardía en mis entrañas: las líneas aún no estaban completas. Algo más grande estaba por escribirse. Capítulo 10. El día que despertó crucificado. El amanecer me encontró clavado en la pesadilla más real de todas. No fue el dolor en el costado ni el ardor en la espalda lo que me despertó esta vez, sino la sensación de que mis manos no me pertenecían. Intenté mover los dedos, pero el dolor me arrancó un alarido. Las palmas estaban atravesadas por 2 agujeros sangrantes, como si clavos invisibles me hubieran fijado al madero de un martirio imposible. Me incorporé con dificultad, tambaleándome hacia el espejo. Allí estaban 2 llagas negras, abiertas, que goteaban sangre espesa sobre el suelo. Al mirarlas, tuve la certeza de que no eran simples heridas, sino señales. Mi cuerpo había sido crucificado sin cruz. La noticia no tardó en llegar. Al caer la tarde, el pueblo entero fue convocado a la iglesia, no para rezar, sino para presenciar un juicio. Un joven monaguillo había acusado al nuevo sacerdote de herejía y traición. Las voces se alzaban, divididas entre fe y sospecha. Nadie sabía en quién creer. Yo estaba entre la multitud, con las manos vendadas y ocultas bajo el manto. Pero el ardor se intensificó hasta lo insoportable en el preciso instante en que el sacerdote levantó la voz. Mis heridas supuraban fuego, y comprendí que aquel juicio terminaría en traición. De pronto, entre los gritos y las acusaciones, un hombre se levantó del gentío con un cuchillo oculto bajo la túnica. El monaguillo cayó primero, apuñalado por la espalda. Nadie lo esperaba. El templo se convirtió en caos. Voces desgarradas y cuerpos empujándose hacia la salida. El sacerdote intentó huir, pero fue arrastrado al suelo, golpeado por los mismos fieles que horas antes lo habían aclamado. Y yo, con las manos ardiendo, lo supe. Mis llagas habían anunciado esa traición. No una, sino 2, la del niño que denunció y la del guía que cayó en medio del altar. Era el eco sangrante de una verdad antigua: todo pacto humano termina clavado en la madera del engaño. Cuando la multitud se dispersó, me quedé solo entre los bancos rotos. Abrí las vendas y contemplé mis palmas desgarradas. No cerraban, no cicatrizaban. Eran heridas abiertas al destino. Agujeros por donde Dios escribía con sangre lo que estaba por venir. Me arrodillé en silencio y levanté las manos al cielo nocturno. El viento se filtró a través de mis llagas como un silbido sagrado. Y en ese instante comprendí con horror que mi martirio apenas había comenzado. Porque si el mundo se desangraba en traiciones, yo sería el primero en llevar cada una de ellas sobre mi piel. Capítulo 11. El cuerpo que sangraba nombres. Esa noche mi cuerpo no me dejó dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Sentía un cosquilleo ardiente en el pecho, como si alguien estuviera escribiendo con un hierro incandescente sobre mi piel. Cuando al fin reuní valor para mirarme en el espejo, lo vi, la carne se abría sola, trazando surcos de sangre que se entrelazaban con una precisión imposible. No eran símbolos ni mapas esta vez. Eran letras, claras, firmes, inevitables. Mi piel se convirtió en un pergamino sangrante. Y las letras, una tras otra, formaron un nombre completo, Esteban. Me quedé petrificado. No conocía a nadie con ese nombre en el pueblo. La sangre chorreaba como tinta viva, cada gota cayendo al suelo como si quisiera subrayar la profecía. Intenté lavarlo, frotar hasta desgarrar aún más la carne. Pero el nombre permanecía, como si estuviera grabado desde el origen del tiempo. Esa misma mañana llegó un viajero, un hombre joven, delgado, con una mirada cansada. Al presentarse, lo dijo con voz baja, casi tímida: me llamo Esteban. El corazón se me detuvo. Cada letra de su nombre coincidía con las heridas abiertas en mi pecho. Sentí un impulso desesperado de advertirle, de gritarle que huyera. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo explicarle que yo llevaba su destino escrito en sangre? El pueblo lo recibió con hospitalidad, pues traía noticias de las aldeas cercanas y ofrecía ayuda contra la peste. Nadie sospechaba nada. Nadie, excepto yo, que veía en sus ojos la sombra de lo inevitable. Esa noche, durante la cena en la casa comunal, un grupo de hombres borrachos lo acusó de ser portador de la enfermedad. Forastero, lo llamaban. Traidor. La discusión subió de tono y terminó en violencia. Entre empujones y golpes, alguien sacó un cuchillo y se lo hundió en el pecho. El silencio cayó de inmediato. Esteban se desplomó, la sangre corriendo entre las tablas del suelo. Y en ese mismo instante, mi herida ardió como nunca. El nombre en mi piel se iluminó en rojo vivo, y luego se fue borrando lentamente, como si al cumplirse el destino ya no hiciera falta recordarlo. Me arrodillé junto a su cuerpo, con lágrimas en los ojos. La gente retrocedió, temerosa, susurrando que yo era cómplice, que mi sangre había reclamado la suya. Pero yo sabía la verdad, no lo había causado, solo lo había anunciado. Cuando todos se marcharon, quedé solo frente al cadáver de Esteban. Toqué la herida en mi pecho, ya cerrándose, y susurré con la voz rota: ¿cuántos nombres más tendré que llevar escritos antes de que termine esta condena? El eco en la sala vacía no respondió, pero mi piel ardía aún, como si estuviera preparando el próximo nombre. Capítulo 12. El silencio que abrió llagas. Después de la muerte de Esteban, el pueblo ya no me miraba como a un hombre. Algunos me temían como si fuera el demonio encarnado. Otros me seguían con devoción, convencidos de que mi dolor era la voz de Dios hecha carne. Pero yo no era ni lo uno ni lo otro, era un condenado. Aquella noche, esperaba lo inevitable. Cada vez que el sueño me vencía, mi piel hablaba. Sin embargo, esta vez no soñé nada. No hubo visiones, ni campanas negras, ni voces ocultas. Solo un silencio denso, sofocante, tan pesado que me despertó jadeando. Y entonces lo sentí. Un ardor en todo el cuerpo, como si 1000 cuchillas se hundieran a la vez en mi piel. Me miré desesperado y vi cómo aparecían llagas por todo mi torso. En los brazos, en el cuello. No eran cortes limpios. Eran heridas irregulares, como mordiscos de un vacío invisible. No había letras. No había símbolos. Solo silencio convertido en llaga. Me tambaleé hasta la plaza, gritando. Pero nadie me oyó. O quizás sí. Pero ninguno respondió. El silencio de mis heridas se extendía a todo el pueblo, como si mi carne hubiera impuesto su condena. Y entonces ocurrió. Una discusión estalló en la iglesia. Un grupo de hombres armados, hastiados de peste y hambre, acusaba al sacerdote de ocultar comida y medicinas. Otros intentaban defenderlo. La tensión se convirtió en violencia. Gritos, golpes, puñales. Pero lo más aterrador fue que, mientras el caos ardía en el templo, yo no escuchaba nada. Solo veía los labios moverse, los cuerpos caer, las gargantas abrirse, en silencio absoluto. Cada herida que aparecía en mi piel correspondía a una nueva víctima dentro de la iglesia. Yo sangraba en la plaza como si estuviera siendo desgarrado junto a ellos. Mis llagas eran el eco invisible de una masacre que nadie podría olvidar. Cuando por fin cesó la violencia, cuando las puertas se abrieron y los sobrevivientes salieron tambaleando, mis llagas ardieron una última vez y luego se cerraron lentamente, dejando cicatrices oscuras que nunca desaparecerían. El pueblo me miraba con terror. Sabían que mi cuerpo había sangrado su destino antes que sus ojos lo presenciaran. Yo, en cambio, me arrodillé en medio de la plaza, cubierto de sangre seca, con el alma rota, porque ya no quedaban dudas,
Mis heridas no eran avisos para salvar. Eran sellos de condena. Y cada vez que el silencio regresara, sabría que una nueva masacre estaba por escribirse en mi carne. Capítulo 13. El profeta que sangraba el Apocalipsis. Desperté empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Durante unos segundos creí que la noche había terminado en calma. Pero entonces sentí el estallido, un dolor insoportable que me recorrió todo el cuerpo. Como si la piel quisiera desprenderse de los huesos. Caí al suelo, convulsionando. Y mi carne comenzó a abrirse en múltiples heridas al mismo tiempo. No eran cortes simples. Eran surcos profundos que dibujaban símbolos incomprensibles. Geometrías extrañas que se entrelazaban entre sí. Cada herida ardía como fuego vivo. Y de ellas manaba sangre que caía formando charcos rojos en el suelo. Pero lo más aterrador fue lo que apareció en medio de aquella sangre: 7 números. Claros. Brillantes. Marcados como si el mismo cielo los hubiera escrito en mi cuerpo. Me miré temblando en el espejo y vi los números grabados sobre mi pecho: 3, 6, 9, 11, 21, 33, 40. No entendía su orden, ni su sentido. Pero mi alma lo supo al instante: eran las llaves de algo más grande. Los pasos contados hacia un final inevitable. Ese mismo día, el cielo se oscureció antes del ocaso. Una tormenta se levantó de pronto, con relámpagos que parecían dividir el mundo en dos. El pueblo entero se reunió en la plaza, rezando, suplicando. Algunos me arrastraron hasta el altar, exigiendo que revelara lo que sabía. ¿Qué significan tus heridas? ¿Cuándo acabará esto?, gritaban entre lágrimas. Yo abrí la boca, pero ninguna palabra salió. Mi voz se había perdido en el dolor. Solo levanté la túnica y mostré los números. Un murmullo de horror recorrió a la multitud, porque todos comprendieron que no eran simples cifras, eran una cuenta regresiva. Esa noche, mientras la tormenta azotaba los techos y el trueno hacía temblar las paredes, tuve una visión. Vi las 7 cifras desplegarse como puertas de fuego. Cada una se abría para mostrarme un desastre: guerras, hambre, traiciones, ciudades enteras cayendo bajo ruinas. Y al final, una última visión: un sol negro devorando la tierra. Desperté con el corazón al borde de estallar. Los números seguían allí, brillando en mis heridas como brasas vivas. Comprendí entonces lo inevitable: ya no se trataba de avisos locales, ni de muertes individuales. Ahora llevaba en mi carne el calendario del fin del mundo. Me arrodillé en soledad, con lágrimas de sangre cayendo al suelo, y susurré con la voz que apenas me quedaba: no soy profeta de salvación, soy el profeta del Apocalipsis. Capítulo 14. El sacrificio que pidió su propia carne. Esa noche no hubo sueño, ni visión, ni campana que me despertara. Fue mi propio cuerpo el que me obligó a abrir los ojos. Sentí un impulso extraño, irresistible, como si mis manos ya no me pertenecieran. Tomé un cuchillo que estaba sobre la mesa, y sin pensarlo lo posé sobre mi piel. No fue un acto de locura, ni de desesperación. Fue obediencia. Algo dentro de mí, una voz sin voz, un mandato silencioso, me exigía escribir con mi propia carne lo que aún faltaba revelar. Me abrí el brazo, despacio, dejando que la sangre fluyera. Y allí, entre los surcos rojos, apareció la primera palabra: fin. El cuchillo se movía solo, guiado por fuerzas que no eran mías. Mis manos temblaban, pero no podían detenerse. Cada corte trazaba letras, frases, hasta formar un párrafo entero sobre mi piel, una profecía que hablaba de fuego, de cenizas, y de un último sacrificio necesario para que el mundo tuviera esperanza. Las lágrimas se mezclaban con la sangre. Sabía que no estaba escribiendo un mensaje cualquiera, sino el último capítulo de mi condena. El dolor era insoportable, pero detrás de él había una claridad divina. Al amanecer, los habitantes del pueblo irrumpieron en mi habitación. Me encontraron desplomado, la carne marcada con frases que ninguno se atrevía a leer en voz alta. Entre ellos estaba el sacerdote sobreviviente, que, con los ojos enrojecidos, murmuró: es un evangelio, escrito en carne. Me levantaron como a un condenado y me llevaron al altar mayor. Allí, frente a todos, me despojé de la túnica y mostré las heridas. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. Yo apenas podía sostenerme en pie. Sentía que mi cuerpo se estaba consumiendo, que cada gota de sangre era una ofrenda. Con voz quebrada logré pronunciar unas palabras: el sacrificio no es mío, es de todos. Yo solo soy el libro, vosotros sois las páginas. Y entonces lo comprendieron: no bastaba con mis heridas. Cada hombre, cada mujer, debía cargar con su parte. El pueblo entero quedó en silencio.
entendiendo que lo escrito en mi carne era un reflejo de lo que pronto ardería en la suya. Caí de rodillas, exhausto, con el cuchillo aún en la mano. El dolor se desvanecía poco a poco, como si ya no importara, porque lo que había sido escrito no podía borrarse. Y mientras la última luz del día se filtraba por los vitrales, sentí que la voz que me guiaba susurraba una sola verdad en mi oído. El sacrificio de uno abre la salvación de muchos, pero no detendrá el apocalipsis. Capítulo 15. La herida final que no cerró. No hubo amanecer para mí aquella última noche. El tiempo pareció detenerse, como si el cielo mismo aguardara mi último aliento. Me desperté empapado en un sudor frío, pero lo que sentí no fue el ardor de siempre, sino un vacío inmenso, un silencio que me atravesaba los huesos. Me miré el cuerpo, cada cicatriz, cada corte, cada palabra escrita en mi piel había empezado a desvanecerse, borrándose como tinta vieja. Pero en el centro de mi pecho comenzó a abrirse una nueva herida. No era un tajo limpio ni un símbolo preciso. Era un abismo. La carne se abrió con lentitud, como si mis costillas fueran páginas que se rasgaban para dejar al descubierto lo que siempre había estado oculto. La sangre corría, espesa, sin detenerse. Y lo más aterrador era que esa herida no intentaba cerrarse. Se mantenía abierta, latiendo, como un portal vivo. Cada gota que caía al suelo vibraba, y quienes estaban a mi alrededor comenzaron a temblar. El sacerdote, con la voz rota, susurró: «No es solo una llaga, es el espejo del futuro». Uno a uno, los habitantes del pueblo se acercaron, impulsados por una fuerza invisible. Algunos extendieron la mano y, al rozar mi herida, gritaron con horror. No veían mi dolor, sino el suyo, su propio destino, su propia muerte, su propio final. Otros, al tocarla, cayeron de rodillas, llorando, porque habían visto una visión de redención o de castigo que no se atrevieron a contar. Yo apenas podía respirar. La herida latía por sí sola, más fuerte que mi corazón, como si hubiera dejado de ser mía y perteneciera al mundo entero. Cuando la noche llegó, supe que mi tiempo había terminado. Me tumbé en el suelo de la iglesia, rodeado de velas que apenas iluminaban el abismo en mi pecho. Nadie se atrevía a cerrarlo. Nadie podía. Mi cuerpo era ya un libro consumido. Y esa última herida era la página que jamás se escribiría del todo. Con mi último aliento murmuré: «No soy el fin, soy la puerta». Y entonces lo comprendieron, mi muerte no sellaba la profecía. La abría. Porque esa herida, la única que no cicatrizó jamás, seguiría viva en el tiempo, esperando al próximo que tuviera el valor, o la condena, de mirarla. Cuando mi cuerpo quedó inmóvil, la herida siguió latiendo, brillante en la oscuridad, como un corazón que no podía apagarse. Y todos supieron que mientras esa llaga permaneciera abierta, el futuro no dejaría de sangrar. Epílogo: la llaga que sigue latiendo. Dicen que el profeta murió aquella noche, tendido en el suelo sagrado, con los ojos fijos en un cielo que no quiso responderle, pero los que estuvieron allí juran que su herida no murió con él. El cuerpo fue enterrado en silencio, sin campanas, sin cantos, como si la tierra temiera recibirlo. Sin embargo, al cerrar el ataúd, la sangre seguía manando, lenta, constante, como un río que no conoce final. Con el paso de los días, los habitantes del pueblo descubrieron la verdad más terrible: cualquiera que se acercara a su tumba y rozara la tierra fresca sentía un dolor agudo en el pecho, como si la herida del profeta se abriera en ellos por un instante. Algunos caían llorando, otros gritaban al ver su propio final reflejado en aquel dolor invisible. No pasó mucho tiempo antes de que los peregrinos llegaran desde tierras lejanas. Vinieron buscando respuestas, milagros, señales. Todos salieron transformados, con el rostro marcado por la visión de lo que habían visto, porque en la herida del profeta no había consuelo, sino verdad, y la verdad sangra. Hoy, siglos después, todavía se dice que su llaga no se ha cerrado, que en noches de luna negra, la tierra sobre su tumba late como un corazón, y que quien se atreve a tocarla puede ver escrito en su carne el futuro que lo espera. Algunos lo llaman santo, otros, maldito, pero nadie duda de lo que fue, el hombre en cuya piel Dios escribió el destino del mundo.